Tipos de contaminación. Cuando explicamos los recursos naturales, sentamos una definición de contaminación, pero no abordamos los tipos de contaminación. En términos generales, los tipos de contaminantes o los tipos de contaminación son química, física y biológica. ¿En qué consiste cada uno de esos tipos? La contaminación química probablemente es el tipo de contaminación al que le hemos puesto más atención, no solo por la apariencia de los daños causados, sino por su amplia extensión e impacto en casi todas las actividades que realizamos. Se produce por desechos, productos y procesos nocivos, desde irritantes hasta cancerígenos, neurotóxicos y fisiológicos, los cuales han sido definidos por la normatividad del control de emisiones a la atmósfera de residuos tóxicos publicados en el Diario Oficial en diversas fechas. Quedan dentro de la categoría de fuentes diversas y no especificadas las sustancias tóxicas al ambiente, en las cuales puede quedar incluido cualquier agente contaminante dentro de la definición. Por otro lado, la contaminación física se da alterando las características topográficas de un área con la remoción, relleno y nivelación de terrenos, al modificar las características de los suelos, al remover la capa superficial o depositar materiales extraños, modificar los cursos de agua superficial o subterránea, en particular al construir carreteras, diques, presas, centros urbanos, ciertas actividades como la minería a cielo abierto, el relleno sanitario de la basura, el depósito de escoria de la industria siderúrgica y la construcción de reservorios de agua son especialmente impactantes en el aspecto físico del entorno. La contaminación física puede ser de tipo visual, auditiva, electromagnética, nuclear o por hidrocarburos. La contaminación visual se caracteriza por la obstrucción del paisaje tanto rural como urbano. Este tipo de contaminación ha sido poco considerada, pero se ha demostrado su gran impacto en la conducta humana. Las construcciones masivas que rompen el entorno armónico del paisaje, las líneas de conducción de electricidad, las torres de telecomunicaciones, etc., son algunas de las actividades que causan fuerte impacto visual. El potencial de alteración del ambiente es tal que literalmente puede mover y crear montañas, modificar el cauce de los ríos, crear y secar lagos. Su impacto es de tal magnitud que puede llegar a afectar el clima, la composición de los suelos y los patrones de los vientos, por lo que con respecto de cualquier actividad de gran magnitud deben considerarse sus efectos directos e indirectos sobre el paisaje y el medio. En nuestro entorno urbano, la falta de áreas verdes, la presencia masiva de edificios y la abundancia de anuncios espectaculares obstruyen el paisaje, se consideran responsables de la conducta agresiva del ciudadano. Por otro lado, la contaminación auditiva es otra forma de agresión física. Parece ser un elemento común y necesario en la vida de la ciudad mientras no alcance niveles perjudiciales para una actividad sana. Por ello se regula la emisión de ruido por maquinaria y equipo industrial que generalmente se debe operar fuera de las zonas urbanas y dentro de estas se limita su intensidad y tiempo de operación. Igualmente son materia de normatividad el nivel de ruido de vehículos y se ordena ubicar estaciones, terminales y aeropuertos en lugares y distancias que no perjudiquen la tranquilidad de las zonas de habitación. Aquí tenemos un reglamento para la protección del ambiente por contaminación originada por la emisión de ruido publicado en el Diario Oficial en 1982. Otro tipo de contaminación física es la contaminación electromagnética. No obstante, su presencia constante en la actual sociedad tecnológica es de las menos notadas, pues solo se detecta en la alteración y el funcionamiento de algunos aparatos electrodomésticos como el radio y la televisión. Se ha asociado a casos de daño cerebral e incidencia de cáncer. Este tipo de contaminación es generada por líneas de conducción eléctrica de alto voltaje, subestaciones de energía, equipos de sistemas de cómputos, entre otros.
Contaminación por derrame de hidrocarburos. En este caso, especialmente el petróleo, aunque tiene un fuerte impacto visual, no llega a ser tan serio como otros contaminantes, dado que generalmente es neutralizado por procesos naturales hasta su asimilación. Sin embargo, en el nivel local ha causado serio daño sobre la flora y la fauna cuando se trata de fuentes de contaminación crónica, como las descargas de refinería y plantas petroquímicas. El daño al ambiente ha llegado a ser crítico y ya ha llegado a destruir la biótica, es decir, la flora y la fauna local, al alterar sus procesos fisiológicos por contaminar suelos y aguas en niveles en que los organismos residentes no pueden ser empleados para consumo humano sin riesgo de intoxicaciones graves. Y por último, la contaminación nuclear, que es otra forma de contaminación física que ocurre cuando un elemento radiactivo se encuentra en concentraciones superiores a las normales. Esta puede ser natural, como en el caso de acumulación de gases radioactivos como el radón, xenón u otros, que emanan de rocas en algunas partes de la corteza terrestre, y algunos cuerpos de agua que tienen contacto con fuentes radiactivas subterráneas. El riesgo de contaminación nociva actual lo constituye el mal manejo de material radioactivo en la industria manufacturera, alimentaria y médica, tanto por fallas de funcionamiento como por la necesidad de disposiciones de residuos del combustible nuclear consumido. Por último, la contaminación biológica consiste en la destrucción de flora y fauna, probablemente como una de las formas más inconscientes de contaminación, dado que parece que para cualquier actividad humana lo primero es eliminar todo vestigio de vida autóctona. Tenemos un instinto primitivo de supervivencia y eliminamos todo tipo de competencia o posible agresión sin considerar los posibles beneficios o daños futuros. Así, cuando tenemos cacería y tala indiscriminada, se produce a la larga más daños que beneficios. La transfaunación consiste también como parte de la contaminación biológica, consiste en llevar especies vegetales o animales a lugares distintos de sus sitios originales, donde constituyen especies exóticas, pero que pueden causar la extinción de las especies endémicas o producir enfermedades y plagas de dichas especies. Hemos hablado de contaminación a nivel local. ¿Cuáles serían los principales efectos o las principales causas de la contaminación a nivel global? Primero, el efecto invernadero. Es un fenómeno por el cual, debido a la presencia en la atmósfera de gases como el dióxido de carbono, fluorocarbonados y metano que tienen capacidad de retención de energía calórica, la cantidad de esta recibida en forma de luz solar no se puede disipar al espacio, generando así la estratificación de las capas superiores de aire y alterando la dinámica de los vientos, los climas y las corrientes oceánicas. La retención en la atmósfera de una cantidad de calor superior a la que se propaga origina un sobrecalentamiento que a la larga puede originar fuertes cambios en el clima global y el descongelamiento de los casquetes polares y los glaciares, aumentando el nivel medio de los mares con la consecuente inundación de todas las zonas costeras en donde reside actualmente un gran porcentaje de la población humana. Ello ha hecho prioritaria la regulación de la generación de tales gases, lo que se intenta por acuerdos mundiales como el Convenio de las Naciones Unidas para la Protección de la Capa de Ozono del 87 y resoluciones de las Naciones Unidas para la Protección del Clima Mundial del 93. El siguiente contaminación a nivel global, que es preocupante, es la destrucción de la capa de ozono en la atmósfera superior. Originada por los fluorocarbonos producidos por actividad industrial, esta ocasiona que se destruya la protección que tenemos contra los rayos ultravioleta que al llegar directamente a la biosfera afectan las formas de vida existentes, produciendo mutaciones e inclusive la destrucción.
Y por último, un fenómeno que se conoce científicamente como la lluvia ácida, que es un contaminante químico que se produce cuando el vapor de agua de las nubes se mezcla y combina con productos generados por la incineración de combustibles fósiles, cuyas impurezas son arrojadas al aire en forma de humos que contienen compuestos sulfurosos y nitrosos, que al reaccionar con el agua producen ácido sulfúrico y nítrico respectivamente, y al llover contaminan los campos y corrientes de agua, haciéndolos inadecuados para todo tipo de vida animal y vegetal. Esta contaminación no reconoce fronteras y sus efectos nocivos son llevados por las nubes y los vientos a grandes distancias de las fuentes generadoras de los contaminantes. Hasta aquí un panorama general de los tipos de contaminación. Gracias.